estudio esta semana se titula El descanso sabático. Lo escribí aquí en el pizarrón. Y quería que habláramos o nos fijáramos en la gráfica. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué notan ustedes en esa gráfica? Las manos de Dios abrazando el universo, abrazando la tierra, abrazando un paisaje. Ok. Vamos a escribir eso, las impresiones. O como dando la bienvenida a Manos, abrazo, ¿qué más? invitación, Tierra, invitación. ¿Qué más? Adolfo. ¿Qué ves? ¿Qué notas en esa gráfica? ¿O qué te llama la atención de la gráfica? Como que satisfecho, satisfacción de decir todo esto. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Ok, Bueno. una satisfacción, Sí. ¿por qué? ¿Basada en qué? Basado en O sea, viendo la gráfica. en la hechura, Ok. en lo que hizo. Algo así, como diciendo, estoy satisfecho. Satisfacción. Y voy a escribir aquí, obra cumplida. Sí, exacto. Ah, claro. Bien hecho. O lo hice. No sé cómo lo hice. Y voy a escribir aquí, meta. Muy bien. Como una entrega de un regalo. Presentación. Presentación. Un presente. Y esa palabra, decimos más bien en español, ya hemos, creo que hasta cierto punto olvidado el uso de la palabra presente, ¿no? Es más, lo voy a escribir. Pero lo voy a escribir de este lado, del lado del sábado. Porque quiero que meditemos un poquito en lo que es el juego el juego de palabras. Presente. Porque tiene dos connotaciones muy diferentes. Entonces, por eso, presente. ¿Qué entiende usted por presente? Hablando en la obra de creación de Dios, es Porque acabo de mencionar la palabra regalo. Ajá, entonces, a ver. en nuestra connotación cultural decimos, vamos a ver a alguien y le llevamos un presente. Entonces, es una manera de recibir o de reconocer o de gratificar a alguien, dependiendo, basado en los sentimientos, relaciones, dependiendo, ¿no? Lo que une esa relación. Entonces, en la creación, Dios le hizo un presente a las dos criaturas que había hecho, de todas esas maravillas que hizo en 6 días. Y el séptimo viene eso, es un presente para la raza humana. Entonces, vale la pregunta, un presente, y la pregunta es, ¿a quién? Jesús lo dijo. El sábado fue hecho Para el hombre. Ok, pero acordémonos de algo. Escuchen para aprender, y escucha. o escuchen para, bueno, escuchen para pensar. Okay. Escuchen, procesen y después comenten.
¿Para quién es el presente? Y lo digo de esta manera porque muchas veces corremos a una respuesta ya ensayada, una respuesta Repetitiva. repetida. Por muchos. Y mentalmente nos hemos hecho un surco con la respuesta y la forma de pensar. Pero vayamos un poquito más y probemos la comprensión, porque esto nos ocurre a nosotros mismos. ¿Qué ocurre cuando, no, valga la redundancia, qué pasa cuando obsequiamos algo? Gratifica. Sentimos alegría. Sentimos alegría. ¿Qué más ocurre? Y recibimos Elogios, aprecio. recibimos amor, aprecio, agradecimiento de la otra persona o de quien se lo damos. Y entonces hay Una relación que se establece. Recíproco. hay una situación recíproca, ¿verdad? Y entonces Claro. ¿y de dónde originó? ¿De dónde originó esta De Dios, esta relación? sí, pero en el caso de cuando uno hace un presente, ¿de dónde originó ese deseo de otorgar, Del corazón. de dar? Bueno, tuve que nacer en una mente inteligente, maravillosa, porque el hombre no existía. Ok, pero estoy hablando ahora del De una planeta Tierra. Cuando uno hace, ¿cómo hace uno un obsequio? Porque uno pensó en la persona y dijo, voy a darle un presente. Porque su relación me interesa o es una linda amistad, me nutre. Tal vez está sonando un poco egoísta, pero en realidad es una relación, una necesidad de amistad. Dios nos hizo seres gregarios. Sociable. Entonces, y para esa amistad, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó esa amistad? Bueno, empieza cuando empieza a tener contacto con la persona, ya sea hablar, conversar, vernos. ¿Se Bueno, te acá refieres a la creación? No, me refiero a nosotros. Oh. Me refiero a nosotros. Cuando cuando yo empieza, doy un regalo, el que sea, porque un presente lo entendemos como el ¿Sabes qué? paquete y el vasito. Hablando de Sí, regalos, pero- yo quiero decir que cuando nosotros queremos amarrar una amistad, decimos, nosotros tendemos una mentalidad llevada por emociones o cierto beneficio cuando nosotros nos amistamos con alguien que no es de la familia. Pero cuando se trata de que tú quieres dar un presente dentro de tu círculo de familia, tiene una connotación muy diferente. No está ahí en la relación, en todas esas cosas, sino que Porque nace de ti de dar hay algo. un interés, Sí. ¿no? Hay un interés en una amistad, Sí. hay un interés. Hay un andar. Empieza un andar. Pero y hay una relación de alguna manera, pero ¿cómo ocurre esta relación? ¿Cómo ocurre este intercambio? Porque hay ciertas características, no sé si dice, o ciertas, Ligaduras. sí, que me identifico con la persona o me enlaza o me hace... ¿Sabes que los seres humanos hay me he dado cuenta características... que cuando tú saludas a alguien que tú nunca conociste, pero cuando tú saludas, conversas con alguien, como que
decimos, esa persona me cayó re bien. No sé por Ay, qué. yo estaba pensando en eso, Ajá. quería ir allá. Sí, entonces, Quería es algo como hacer eso. espontáneo que sale de uno y no se da cuenta. Quería llegar allá, porque esto es Identificación. o- identificación. ¿Cuál es la raíz de esta palabra? Identidad. Ahí está, Identidad. Ok. ahí está, Está realizado. ahí está. Entonces, identidad es, ¿y qué implica esta palabra? ¿Qué implica la identidad? Algo que origen, podemos decir. Oh, tremendo, 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 tremendo. Muy bien. Ok, identidad implica origen. ¿Qué más? Yes. Um, Hay algo más con la identidad, porque eh, es bien cómico, porque la identidad se manifiesta de muchas maneras. El otro día, hace 2 días, estaba hablando con una, ¿cómo se llama? Una señorita de servicio al cliente. Y ella me estaba hablando en inglés y yo, al final de la conversación, yo le dije, "Você verde amarela, ¿verdad, G?" Y me dice, ¿cómo? Y digo, portugués, me dice, español. Pero su acento era de sí, pero hablaba el inglés con esa, y entonces, bueno, hablamos español, pero entonces Identidad. la identidad, el origen, y lo otro que mencionaste, Adolfo, dijiste otra palabra que no la pude escribir lo rápido. se me fue ahora. Identidad, origen. La similitud. connotación de identidad, ¿qué más? No sé si es similitud. No sé. Eh, Cuando hablábamos que una impresión, decimos. algo Me cae más. bien, me cae No, bien. algo más. Similitud, no. Atracción. No. Pero la atracción se da porque hay esto. Pertenencia. 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 ¿Qué significa pertenencia? ¿Qué significa pertenencia? Pertencer, né? Para em português. Por Eu si- pertenço Ah, a esse grupo, Ser a de, uma família. ser de algum mhm. lugar, de alguma Ajá. Posesión, posesión de. Sí, pero por ejemplo, y sobre todo en nuestra cultura, bueno, en todas las culturas realmente, porque uno dice, entonces uno habla de los apellidos, Ah, sí. los apellidos. Pertinência. Linaje, ligación. Eso, aquí, muy bien, muy bien, muy bien. No te vayas, Alfredo. Nos une. Abajo, gol de México. Ok, linaje, Linhagem, origem. pertenencia, que hay Mm. un grupo con ciertas características, ¿no? Cierta Identidad. comprensión, cierta Conexión. conexión. Y lo que el comentario que les tenía era que en todas las culturas, siempre en los vecindarios dice, esos X. Y uno habla de los apellidos. Es que son todos así, problemáticos. Entonces uno los va ubicando en clanes, ¿no? Ajá. En un clan. Entonces, y por eso el ser humano siempre se ha asociado y ha buscado comunalidad, y comunidad y similitud para reforzar su identidad. Porque uno dice, yo me quiero sentir normal. O a ver, ¿con qué grupo me identifico? Sí. Me pasó esta semana que Pero, ¿sabes? Estoy en desacuerdo por algo que me está pasando a mí últimamente. Ujú.
Yo nací en Argentina. Si vamos a seguir esa línea, yo pertenezco a los argentinos. Sin Sí, embargo, ajá. cuando vuelvo a Argentina, me siento extranjera. Porque somos extranjeros en Argentina todos. Pero Somos eso feos. tiene una razón. Sí. Y muy bien, porque escuchen lo que está diciendo Ruth. Escuchen, pertinente, dele. Entonces, pertenezco, o sea, mi origen pertenece a la Argentina, pero no me... Cada vez mi pertenencia a este país es Más lejos. es más lejos, Ok, ¿por qué? porque ya no me identifico. ¿Por qué? Porque Cuando no se convive en un lugar y cuando no se vive ni convive, ¿qué ocurre? Pierde su identidad. Hay un desarraigo. Ahí está, esa palabra El es crítica. desarraigo, claro. Ahí está la palabra crítica. Hablamos español. Desarraigo. ¿Qué significa desarraigo? Sin embargo, cuando una persona inmigra, sufre el desarraigo. Ok, vamos por parte. Despacito. ¿Qué significa desarraigo? Dejar tus raíces. Desligar. Arrancar. Ok, etimológicamente, la definición de desarraigo es... Hay un corte. ¿Hay un corte? No. Hay un corte, sí, pero quiero... ¿Qué Que significa desarraigo? arrancás las raíces. Arrancar de la raíz. Ahí está. Desarraigo. Arrancar De la raíz. o separar Desligar. de la raíz. Bueno, voy a poner la palabra raíz en rojo, que es amor, para que comprendamos nuestros orígenes están fundamentados, nuestros orígenes proceden del amor de Dios. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y allí es donde Ruth menciona, todos los que son extranjeros pasan por un proceso de desarraigo. ¿Y qué lo califica a uno ser un extranjero? ¿Cómo se convierte uno en un extranjero Bueno. en su propio país? Te vas de ahí. O ¿Por sea, qué? cuando te vas de ahí y después vuelves, la gente ya no te identifica como que eres de ahí, sino que ya no. Ya. Por ejemplo, si dicen, no, vive en Estados Unidos, pues ya no eres de ahí, ¿no? 10, 15 años en Estados Unidos, la gente ya no te identifica como de ahí, aunque sabe que a veces creciste con ellos, compartiste con ellos. Porque no es uno el que se siente extranjero, es la cuestión. O sea, uno va a México y tú eres un mexicano, pero la demás gente te mira que eres mexicano, pero Yo ya no creo eres que de no aquí. pasa por ahí, sino que tus metas, tus pensamientos ya no concuerdan con los de la gente. Manera de vivir, De ver las cosas. Es Sí. una desligación de lo cultural. Porque cuando una la persona cultura. emigra, por ejemplo, a Sudamérica, México, se van a Europa, hay un cambio cultural en la alimentación, en la vestimenta, en la forma de hablar. Y cuando nos volvemos con nuestra gente y a la hora de convivir, pues entonces, yo no como esta comida porque no estoy acostumbrado. Entonces ya hay una desligada. O sea, ya Entonces, no forma parte de... Hay un desarraigo, pero a la vez hay algo más. Hay un arraigo. Hay un nuevo Nuevo arraigo. adaptación. Y uno busca eso. Adaptarse, Ajá. pertenecer a un grupo. Y estoy escribiendo la palabra injerto.
Y aquí voy a hacer énfasis en Juan capítulo 15. En la familia. 1 al 17. ¿Y qué me permite? ¿Qué me da el arraigo? ¿Qué ocurre cuando estoy arraigado? Siento Es identificado, ¿no? ¿Qué más? Con tu entorno. aceptado. Pertenencia, ¿Qué más? Pertenencia, ¿Qué más? linaje. El linaje, me injerté. Sí. ¿Qué más? Permanencia. Identidad. No pertenencia. Estoy Permanencia. buscando. No Vamos a está. escribirlo. Ocurre una permanencia. Porque La ahí permanencia, pero ¿producto de quién? ¿Quién decide la permanencia? nosotros. ¿Cuándo? Porque ¿Cuándo? buscando lo ¿Cuándo que, ¿Cuándo la decidimos? ¿Cuándo decidimos la permanencia? cuando te identificas con Cristo. ¿Una vez para siempre? No, tiene que ser Constante. diaria. Porque vos, Convivencia. fíjate lo que dice en Juan 15:4, de lo que vos estás, o sea, vos dijiste del 1 al 17. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, Desarrollo. entonces nos desarrollamos Cuando estamos implicados cuando ahí. estamos injertados en la vid verdadera. Cuando permanecemos injertados, entonces vienen los frutos. Viene el fruto del desarrollo. ¿O en qué consiste el desarrollo? Precisamente en eso, en todo el resultado. Entonces, el sábado está ocurriendo en todo esto. El sábado se manifiesta en todo esto. ¿Por qué? Porque es el origen o la identidad del origen de toda la creación que formó Dios antes de formar al hombre, y eso le pertenece al hombre. Solamente unido a la creación de los 7 días, el hombre tiene origen, tiene pertenencia, tiene identidad, tiene raíz y puede entonces vivir en esa relación con Dios y sentir plenitud. Porque a Dios le interesaba nuestra amistad. Porque Dios necesitaba identificarse también con él. Entonces me acuerdo de la canción cuando todos nosotros crecíamos. Ay, ¿Cuál canción? tengo el archivo. Búscalo, Bueno, búscalo. pero yo quisiera tener 1 millón de amigos. ¿Quién se acuerda de esa Ah, canción? sí. Roberto Carlos. Roberto Roberto Brasileiro. Carlos. Obrigado. Roberto Carlos decía, yo quisiera tener 1 millón de amigos. ¿No? Entonces, ese es nuestro Dios. Él tiene esa capacidad, él tiene esa potestad de no solamente tener 1 millón de amigos, sino 1 millón de hijos. Que él desea que sean sus amigos. Exacto, porque muchas veces nosotros egoístamente pensamos, ay, quiero que Dios esté conmigo y que esté con otro, pero ¿qué le brindamos nosotros a Dios? ¿Qué le brindamos nosotros? Ok, vamos Entonces, por partes. Claro, porque una amistad no es de un solo canal, ¿no? De one way. Una sola vía. Ida y vuelta. Entonces, Dios estaba interesado en la amistad. Porque Él es un ser en comunidad, Él es un Dios en comunidad también. Él es un ser. Relacional. No es un ser creado, Relacional. es Entonces, quiero que pensemos el sábado y la creación. Bueno, ya hemos hablado de eso.
y la pregunta que Ruth ya más o menos la anticipó, que fue en Juan capítulo 15, versículo 4, que era así, el permanecer en Dios, el permanecer en Cristo. Y la pregunta mía era, ¿cuándo y cómo? Y entonces, esa es... ¿Cómo esto es posible cuando nosotros estamos separados de Dios? ¿Cómo es? Entonces, y ¿Será a veces, posible? y por eso, cuando alguien está separado versus los que no están separados de Dios, ¿qué está ocurriendo? Y quiero hacer énfasis en la palabra aquí debajo de descanso, libertad. Esto es crítico. Esto es muy, muy importante. Porque solamente aquellas personas que entiendan lo que es la libertad van a poder honestamente y legítimamente tener un descanso. Un descanso que les va a permitir procesar información, entender y tomar las correspondientes decisiones en libertad. Acuérdense. Ahora, sabemos que España nos dañó, y siempre lo digo. Sí. España traía una ideología, una religión, un idioma y una forma de actuar, de proceder, basados en lo que ellos comprendían de quién era Dios. Cuando Italia conquistó a Grecia, fue Grecia la ideología griega que conquistó a Italia. Y lo único que hicieron los italianos, los romanos, fue cambiar los nombres, pasarlo de griego a latín. Entonces, esto se propaga a España, que nos conquista a nosotros, lo demás es historia. Pero quiero hacer hincapié en lo que es la libertad. Porque nosotros muchas veces, por miedo, o por la comprensión o la mala comprensión del miedo, caemos o entregamos nuestra libertad, la cedemos. Entonces decimos, bueno, yo voy a proceder de esta manera con tal de que yo pueda sobrevivir. Entonces se vive una vida de... A veces hasta pertenecer a un cierto grupo social, ¿no? Yo, vamos, es un decir, ahora que estamos hablando del descanso del sábado, ¿no? Muchas de las veces por seguir a un amigo, por seguir hasta tu propia pareja, ¿no? Claro. Ok, vamos el sábado, aunque no lo entiendes, no lo comprendes, o a lo mejor, pero vas, ¿no? Pero no lo estás haciendo con una decisión propia, tomada desde el punto de siendo una persona libre y tomando tu albedrío, ¿no? De decir, ok, sí, yo lo decido por mí mismo, pero a veces no lo hacemos de esa manera. Entonces, ahí donde está la cuestión, ¿no? Y por eso quería mencionar la libertad, porque cuando uno entiende el sábado, entonces uno enseguida reconoce dónde está la libertad. Porque si Dios es mi creador y me creó en libertad para yo poder relacionarme con Él y tomar mis decisiones, entonces así debe ser mi vida. Y por ende voy a tener un descanso en esa connotación de que yo puedo decidir. A pesar de que esté rodeado de presión. Y como hay presión hoy en día, y en todos los lugares, aún en este país, hay presión. Y entonces, quería celebrar la libertad, porque el sábado, y quiero ir a... Vamos a pasar a la Biblia. Ajá.
Y vamos a leer la historia de un sirio. Está en Segunda de Reyes 5, 1 al 19. Segunda de Reyes 5, 1 al 19. Alguien que lo lea, por favor. Segunda de Reyes 5. 1 al 19. Vamos a ir por pedacito. Amán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ok, vamos a por parte. Ahí está el pedigrí. ¿Quién era Naamán? Todos los méritos. ¿Tenía o no tenía mérito? Era un hombre importante. Era un ser, No cualquiera Está muy llegaba ahí. duro. uno de los duros, importantísimo. Un militar. Había logrado mucho. Incluso había sido. Y Dios, hasta Dios lo... O sea, fíjense ustedes la connotación. ¿Y qué pasó? Pero Tenía una enfermedad incurable. tenía una enfermedad mortal. Entonces, continúa. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ok, hasta allí. La libertad, pónganme atención. La libertad, mírenme por favor, la libertad es una forma de pensar, es una comprensión. Esta esclava estaba sometida, ¿sí o no? Sí. Estaba sometida, tenía que obedecer, porque si no obedecía iba a ser castigada. Pero esta era una esclava que tenía una comprensión, tenía un descanso mental, tenía un sábado. ¿Y qué hizo? Testimonio. Usó su libertad. ¿Por qué? ¿Por qué testifica? Porque ella sabe que tiene un origen. tiene una Porque identidad. tenía convicción de lo que creía. Tenía fe. Tenía comprensión, había una comprensión, Y convicción. tenía una convicción, Que tiene una relación. ahí está, tenía una relación con Dios. Y ella dice, y entonces la pregunta es, ¿quién le preguntó a esa esclava? Probablemente nadie. Nadie le Dios preguntó. mandó. Ella fue a la esposa de Naamán. ¿Por qué? Pero además, Porque no cualquiera de nosotros puede ir a decir, hagan tal cosa, porque no va a fallar. O sea, su relación con Dios era muy convincente. Ella no dudaba, porque yo no sé si alguno de nosotros que estaríamos en el lugar de ella podemos ir a sugerir, pero no a decir como dijo ella. Si mi Señor va, mi Dios lo va a sanar. Léelo de nuevo, ese versículo, me encanta ese versículo, me encanta. Víctor, estoy pensando en algo que quería decir. ¿Qué fue lo que motivó a la niña a hablar? Porque no le preguntaron. Ahora sabemos que una esclava se entromete y dice algo, y si al rey le desagrada, puede ser que lo castiguen, o puede ser que también reciba un castigo más grave, que es hasta la muerte. Entonces la pregunta, ¿quién impulsó a la niña primero? Yo pienso que ella no lo hizo por alguna razón de desafiar, es decir, tú tienes dioses paganos y no sirven, el mío sí, no. Yo pienso que ella fue impulsado por amor a su amo. A pesar de que estaba en esclavitud, ella tenía Misericordia. amaba a Amán y quería su mejor. Lee el versículo, por favor, de nuevo, lo de la esclava. Esta dijo a su señora: Leer un poquito más de pagar el contexto. ¿Cuántos? De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Servía a la mujer de la maja. Esta dijo a su señora:
Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ok, ahí está. Ella servía a su señora. Estaba en servidumbre. Ok, y quiero hacer hincapié en esto. Servir. Servir. Hay varias formas de hacerlo. Por obligación Con alegría. o por amor. Como un presente, como un regalo, como una dádiva. Se repite el ciclo de amor. Lo que pasa es que cuando tú tienes una relación muy cercana con Dios, percibes y ves las cosas desde otro punto de vista muy diferente. O sea, tratas a las demás personas con un poco más de tolerancia, respeto. ¿Por qué? amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es eso, ¿no? O sea, si tú te acercas a la fuente, te llenas de eso. Brilhas, O sea, cuando tú tú refletes. sí, El te reflejo. llenas tanto y te llenas tanto de eso que es lo que das a los demás. Es simple. Entonces, ella, aunque era una esclava, pero sí tenía una relación muy cercana con Dios, oraba mucho, ella probablemente, lo que pasa es que a veces, aunque somos libres, somos esclavos y está en la mente, es la cuestión. No sabemos, no somos libres emocionalmente, estamos atados a ciertas cosas. Entonces, hay personas que, me imagino como ella, ¿no? Que igual ella sabía que era esclava, pero mentalmente ella sabía que realmente, pues, no precisamente era una esclava, ¿no? Era libre. Entonces, Era en libre. ella estaba viviendo en libertad, Sí, aunque estaba esclava. ¿verdad? Era una esclava, pero viviendo en libertad. Entonces, desde ese punto, desde esa situación que ella tenía, de libertad emocional y esa convivencia con Dios, pues fácilmente veo a mi patrón, que quizás no la trataban tan mal, indiferente, pero a lo mejor no tan mal, pues le tenía tal vez aprecio o compasión. Haber dicho, oye, pues estás batallando porque quieres, porque mi Dios, usted te sana. Pero, Entonces, y habla y le dice, porque ella está sirviendo a la esposa, ¿no? Está sirviéndole a la señora. Pero no solamente le está sirviendo, ¿no? Le está dando un presente, porque ella sabe que la esposa sufre. O sea, imagínense la esposa de un leproso. No pueden estar con él. ¿Cómo tiene que funcionar? Ahora, hago la salvedad. Los sirios no tenían las leyes de salud que tenían los hebreos. Entonces se enfermaban todos. O sea, la cuarentena y todo esto es de tiempos bíblicos. Oh, claro. Convivían. Se enfermarían todos. O si no, porque si no quedaba la población completamente diezmada, muerta. Entonces, imagínense el calvario de esta mujer. Era importante, tenía que representar a su esposo, tenía que ser y comportarse de cierta manera, pero era leproso. Imagina que fé de esta muchacha, porque creo que en la secuencia ahí la Biblia habla que había muchos leprosos en Israel y seguían leprosos, no buscaban a Dios, no creían para ser curados, como Naamán fue. Exactamente. Entonces, quiero que vayamos a ver. Entonces, esta muchacha compartió su libertad, compartió su amor, compartió su sábado, compartió todo. Quiero que pasemos ahora a leer los párrafos que les envié. El segundo párrafo que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 15 y primer párrafo. Y Cristo ha vinculado en voz alta, por favor. Y Cristo ha vinculado su enseñanza, no solo con el día de descanso, sino con la semana de trabajo.
Tiene sabiduría para aquel que dirige el arado y siembra la simiente. En la arada y en la siembra, el cultivo y la cosecha, nos enseña a ver una ilustración de su obra de gracia en el corazón. Así, en cada ramo de trabajo útil y en toda asociación de la vida, Él desea que encontremos una lección de verdad divina. Ok, Él desea que encontremos una lección de verdad divina. Todos los días donde estemos, Él ha vinculado su enseñanza no solamente con el sábado, sino con la semana de trabajo. Hemos comentado acerca del forastero, el forastero dentro de tus puertas, que correspondía al día martes. ¿Quién es el forastero? Pero cuando somos desarraigados, a veces nosotros somos forasteros. A veces nos toca a nosotros y todos aquí somos forasteros. Usted se siente forastero. Por supuesto, por Yo no. supuesto. Yo no. Porque tú estás de visita. Me refiero a dentro de la sociedad, sí. No, claro, está hablando. Pero cuando Esta es la cuestión. ¿Cómo tú te sientes? Sí, yo creo que va en personalidad. Ok. Esta pregunta tiene dos partes. Y la primera parte es, forastero, ¿qué es un forastero? Significa que uno está en un lugar donde la mayoría de las personas no tienen la perspectiva de uno. Eso es lo que, eso denota un forastero. Pero tiene La más mía. connotación dentro de la forastero en la cultura, pero cuando hablamos de forastero en el sentido bíblico, es decir, que no pertenece al pueblo de Dios. En el sentido espiritual, El sentido bíblico Claro, es que sí. no es forma una persona parte que no forma parte del conocimiento de esto, que no ha de la aceptado. familia. Sí, no, sí. Yo entiendo, Por eso ahora nosotros que entendemos nuestro origen, sabemos a quién pertenecemos. El Señor del sábado. Entonces, claro, por eso es que el sábado nos recuerda que realmente nosotros vivimos en el planeta Tierra por ahora, pero realmente lo que hizo Dios no fue esto que nos está rodeando. Lo que él dijo está bien, porque forastero no puede uno ser cuando tiene una identidad, pero yo me puedo sentir forastero en el país donde yo llegue. Claro. Entonces, socialmente o culturalmente puedo ser yo forastero, Sí. pero en el lenguaje Espiritualmente no. No. no soy. Ya. Y a veces nos sentimos forasteros en este mundo. Y a eso es Sí, que me a refería. veces yo pienso que no tengo lugar en este mundo. Yo quisiera. Queridos, No. como un misionero de acá, nos llevó la mejor mensaje Mensaje. América do Sul. para nosotros. Y nos ha tocado. Forastero allá. Ajá. Y ahora nos toca a nosotros venir acá a ser misioneros. Sí, hay muchos. Hay muchos. Lo veo de nos- todos los de días. nosotros. Más misioneros llegan a Estados Unidos ahora. Sí, servir a los demás es honrar el sábado de Dios. Hablamos de servicio. Hablamos de pertenencia. Y quiero que sigamos leyendo. A ver. Yo hablo un poquito inglés. ¿No? English is sure. Entonces, al lado un pueblo, una jornalista, Periodista. periodista. Yo a mí empezamos a hablar como se podía. Cuando salimos del pueblo, yo entregué un libro de español, allá, en inglés, para ella, y ella me dio una bolsita. No más. Yo no me siento forastero. Okay.
Apesar de no Apesar de hablar, no hablar tanto, de inglés estar en muy otro bien. país. Cuando hablamos de Dios, Creo de que las cosas de el Dios, descanso Dios me concede la Sí. libertad de mirar personas y interagir. Interactuar con ellas. Muy bien, vamos a leer, vamos a pasar el párrafo de Romanos 6, 1 al 7. Romanos 6, 1 al 7. Está acá Se lo porque- mandé aquí, se los traduje de la Remedy Bible. Que Comienza diciendo entonces, ¿qué debemos decir acerca de este asombroso plan de sanación? Pregunta. Sí, sanación. sanación. Deberíamos propagar la infección de la desconfianza y el egoísmo y causar más devastación y destrucción para que el poder de la solución sanadora de Dios pueda mostrarse más plenamente. En absoluto, hemos tomado el antídoto y la infección de la desconfianza y el egoísmo ha sido purgada de nuestros corazones y mentes. Entonces, ¿cómo podemos elegir ser reinfectados con la desconfianza de Dios y practicar métodos egoístas nuevamente? ¿O no te das cuenta de que todos los que estamos inmersos en la unión con Cristo Jesús, estamos inmersos en desinterés y hemos muerto al egoísmo? Egocentrismo, sí. Demostramos simbólicamente que nos hemos unido a Él para morir a nosotros mismos al ser enterrados en el agua. ¿Para qué? Así como Jesús resucitó de entre los muertos, mostrando la gloria vivificante del Padre, nosotros también podamos vivir una nueva vida, mostrando el carácter glorioso de Dios. Si nos hemos unido a Él para morir a nosotros mismos, nos uniremos absolutamente a Él en su resurrección y en su nueva vida. Porque sabemos que cuando nuestros viejos corazones egoístas y mentes llenas de miedo confían en Dios y se rinden para ser crucificados con Cristo, la infección del egoísmo es purgada y nuestros corazones ya no están controlados por principios satánicos, ya que cualquiera que muera al egoísmo está libre de los métodos, principios y controles de Satanás. Romanos 6.1, Remedy Bible. Ajá. Entonces, esta salvación, este sábado que tenemos, es precioso. Nos afinca, nos fortalece, nos nutre, nos renueva, nos regenera, nos sana. Todos los días, la comprensión del sábado nos energiza para enfrentar la semana. ¿Sabe qué? Una cosa yo entendí que bueno, Dios siempre va revelando ciertas cosas, porque cuando uno comienza a conocer y a congregarse con la iglesia, como tú dijiste al principio, uno a veces escucha, ¿no?, a personas y se repite lo mismo, pero esta semana hay algo que me impactó mucho, porque no importa lo que el ser humano haga o deje de hacer, el sábado no pierde su santidad y no pierde su propósito, sino que Dios puso en el sábado la santidad y el propósito. Así que cuando nosotros vemos la lucha de los judíos por tratar de ayudar a otros a obedecer mejor, terminaron desobedeciendo y separándose. Y muchas veces nosotros llegamos a la mentalidad de decir, si yo no hago esto el sábado, si yo no voy a la iglesia, si yo no me visto así, si yo no como esto, si yo no me reúno, entonces como que se pierde un poquito esa El santidad desenfoque del sábado. ocurre. Sin embargo, uno puede perderse en el sábado, pero el sábado sigue ahí para el servicio a la humanidad y para el bien del hombre. Entonces, es una lección muy interesante porque es profundo para decirnos que no importa lo que hagas o dejes de hacer, el sábado sigue teniendo la misma santidad con la cual fue hecho en el principio. Solamente déjate descansar, escuchar a Dios y Dios va a hacer lo que tú no puedes. Y solamente cuando comprendemos, cuando tenemos la comprensión, entonces es que descansaremos y compartiremos
esa comprensión, ese entendimiento y ese Dios que nos llamó en libertad a eternidad. Vamos a orar. Padre nuestro, nuevamente te agradecemos por estar aquí, por habernos traído a diferentes partes para conocerte más, Señor, para descansar en ti, en este tu santo día de reposo. Y en esta comprensión de que tú nos das libertad, creaste en libertad, y para que podamos amarte genuinamente, en el nombre de Jesús. Amén.